Para los que lo hemos vivido, para los que lo deseábamos, etcétera, etcétera, lo mejor que me puede haber sucedido. Y supongo que al 95% de los ferrolanos. Pues tener aquí todo el mundo junto, a los rusos, a los australianos, a los israelitas y todo esto, pues era el sueño de cualquier aficionado al baloncesto o jugadores profesionales como éramos nosotros. Los días realmente bonitos fueron aquellos días de julio que la ciudad pues se vistió de gala para recibir a 6 selecciones para algo que fue realmente maravilloso y yo creo que irrepetible, ¿no? Básquet, pues lo iniciamos pues como todo lo que hacíamos, nos tirábamos sin red a todo y entonces nos enteramos que podíamos ser sede del Mundo Básquet y nos fuimos a Madrid, bueno, Juan Fernández y yo a hablar con la federación. Y Segura de Luna nos dijo, pero estáis locos, vosotros sois un equipo de baloncesto, ¿no? Las sedes pues las organizan. Bueno, nosotros fuimos insistiendo y al final dijo, bueno, pues os apuntamos. No quiere decir que vayáis se os vaya a adjudicar la sede. Entonces yo sabía que aquello no era, cuando empezó a comentarse, bueno, ya después fue un proceso, por aquí vino Stankovic a ver las instalaciones de la Malata, bueno, había una serie de cosas que ya te hacía ver que aquello iba a ser una realidad, ¿no? Se concedió la organización de una fase por la FIBA a un club, eso es algo que no se ha vuelto a repetir. Siempre la responsabilidad última recae sobre federaciones o sobre ciudades directamente. En este caso concreto recayó sobre el OAR. A día de hoy sigue siendo la única sede que se le concedió la organización a un club de baloncesto, en este caso al Club Baloncesto OAR, y evidentemente a un grupo de gente que trabajaba para sacar eso adelante, pues fue algo maravilloso para la ciudad. Éramos 22 de la directiva del OAR y se hicieron los equipos como estaban en el OAR. Uno se dedicaba a la ropa deportiva, el otro se dedicaba al pabellón, el otro llevaba el tema del dinero. Un montón de gente que llevaba muchas semanas trabajando para esto al objeto de demostrar que en un pueblo que se llama Ferrol, aunque haya nacido el caudillo, pues se ha logrado lo que no ha logrado ningún otro, en ninguna otra, digamos, ningún club ha logrado llegar más allá que a ese primer campeonato del mundo. Bastante antes de empezar el Mundo Básquet nos fuimos al ayuntamiento. Y te digo la verdad, nos fuimos con doble idea de coger la sede y ampliar el pabellón de la Malata. Le hablamos al alcalde, le hablamos allí a varios concejales y vieron posible de que se podía ampliar el pabellón en la banda del oeste para 2.000 personas o quizá 2.500 y así el pabellón pasaba de 4.500 que era el aforo oficial, que luego fue más, ¿no? Pero a 7.000 prácticamente. Llega el momento de declarar algo y nos dicen que nada, y de la China, que de ampliar el pabellón, nada. Entonces nosotros nos encontramos que en vez de 7.500 personas vamos a meter 4.500. A veces hay ciertas injusticias con esta ciudad, ¿verdad? Y en aquel momento tuvimos la oportunidad y hubo mucha polémica sobre ello de haber tenido una instalación deportiva todavía mucho mejor. Es verdad que la Malata se acondicionó y que fue un escenario brillante,
pero se podía haber ayudado a nivel institucional para lograr algo todavía mejor. Decían que se iba a arreglar o remodelar o ampliar o mejorar, eso sí, el pabellón de La Malata. La realidad es que está igual que entonces. Señoras y señores, muy buenas tardes y bienvenidos a La Malata. Comienza la 10ª edición del Mundo Básquet aquí en Ferrol. Las gradas están llenas para ver a las selecciones de la URSS, Australia, Israel, Uruguay, Cuba y Angola. El espectáculo está garantizado desde hoy sábado y hasta el próximo jueves. Algunos de los mejores jugadores pasarán por esta cancha. Ocupen sus asientos y disfruten, porque esto es historia del baloncesto. Aunque estábamos acostumbrados a ver en Punta Arnela y en La Malata a la élite del baloncesto español, pues no estamos acostumbrados a la élite mundial, ¿no? que era aquello. Angola, Cuba, Rusia, en un campeonato donde lo que se buscaba era todo lo contrario, puesto que había políticamente unos choques bestiales. Tenemos a un Australia, tenemos a un Uruguay, que jugaban bien al baloncesto, por lo tanto, llegar aquí con ellos ha sido un milagro. Ya ves que bueno, viene la Unión Soviética, pero claro, viene Sabonis, viene Tachenko, viene Belosteni, viene Omicius, viene Kurtinaitis, viene Jovaisia, viene... aquello era Tikhonenko, viene Uruguay, viene Cuba, viene Israel, viene Australia, viene Angola. Es que estamos hablando de 6 equipos que cada uno en su dimensión y en su nivel eran equipos muy grandes. La Unión Soviética tenía un equipazo que estaba por encima de todo. Todo el mundo decía que era imposible que ese equipo pues, no quedase campeón del mundo. Al final quedó Estados Unidos, como siempre, que llevaba pues, una gente muy joven, estudiantes, pero de una calidad técnica increíble, ¿no? Pues imagínate con Tachenko, con Tikhonenko, con Sabonis, con Kurtinaitis, bueno, pues auténticos cracks, y muchos de ellos que después o en esas fechas estaban ya en la NBA, como Andrew Gaze de Australia. Es decir, el nivel era no alto, lo siguiente. Entonces, los partidos de Rusia eran siempre partidos un poco placenteros, en el sentido de que la superioridad era tan grande que disfrutabas con las acciones individuales de los jugadores, ¿no? Bueno, vamos a ver, la URSS ganó todo de calle, ¿no? Como todo el mundo sabe. Debutó contra Angola en un partido que no se tomaron tampoco con demasiada intensidad. En el segundo partido le tocó Cuba. Israel también ganó la URSS de calle, ¿no? De hecho, la URSS me parece que al único equipo que no le metió más de 100 fue Angola. No sé si le dio pena o fue porque habían llegado tal y en el primer partido, pero bueno, en la quinta jornada a Uruguay, 111-62, y luego Australia fue el encuentro más disputado de todos. Realmente yo creo que fue el partido en el que más compitió, más tuvo que esforzarse la URSS, aunque al final ganó de 30, 122-92, con lo cual, pues mira, ¿qué le vas a decir, no? Aparecen 3 naciones con unas dificultades locas de entenderse con los otros, y además cuidado, porque aquí había policías distintos y por debajo de las gradas se buceaba todo, porque es que estamos hablando de Angola, país comunista en aquel momento, Cuba, para qué decirte en aquella época, Rusia. Yo tuve que separar los 6 pisos del Almirante, del Hotel Almirante, porque me obligó la policía a separar los 6 pisos para que no hubiese intercomunicación entre ellos. Lo más curioso fue el caso de Israel,
que pidió 3 plantas. Entonces, claro, nosotros nos quedamos, claro, 3 plantas, esos tantos días aquí. Bueno, ¿y qué hicieron? Se metieron, por ejemplo, en el 3er piso y quisieron que quedase libre, la 3ª planta quisieron que quedase libre la 2ª y la 4ª, que era donde tenían ellos todo el tema de seguridad, aparte de la planta donde estaban los jugadores. Yo me acuerdo de la anécdota el día que aparece alguien de seguridad de uno de los equipos, tira una bolsa para poner un poco en duda la seguridad de la organización debajo de una grada de la Malata, cuando era una bolsa tirada. Me acuerdo de los guardias o los guardaespaldas de la selección de Israel cerca del vestuario con un calor infernal que hacía en aquel mes de julio aquí, pues prácticamente con unas gabardinas o con unos abrigos, porque claro, llevaban pistolas. Cuando entrenaba a Israel, que aquello era un estado de excepción, es decir, detalles donde no podías pasar, cada uno con su vaso, su nombre, su botella, nadie se podía acercar a ello, veías allí a 7 entrenadores, de los cuales pues 5 eran de seguridad, ibas al hotel a cualquier cosa y exactamente igual. La Malata era una locura. Yo ahora veo fotos que son impensables en el baloncesto de hoy en día. La gente sentada detrás de las canastas, o sea, era un hecho social. Sobre todo para una ciudad como Ferrol, que no es una ciudad muy grande, y que en esos años, en los años 80, pasaba por la reconversión naval, pues supongo que serviría como una especie de válvula de escape para los aficionados al baloncesto. Yo tengo así recuerdos de que la gente se vestía de gala para ir al baloncesto. Eso pues da una idea de la medida de la importancia del baloncesto aquí en la ciudad. Luego no eran de estos jugadores que hacen una firma y se escapan, no, si había 7 chavales, pues 7 chavales llevaban la firma, sacaban fotos con ellos. Y hasta no sé si nos adelantaron las fiestas en Ferrol, creo recordar que eso, pero no estoy muy seguro. La ciudad fue una fiesta en el parque, yo recuerdo conciertos, estamos hablando de, pues eso, del año 86, los conciertos, la ciudad llena de gente, los jugadores por la calle, comprando en la ciudad. Tengo un recuerdo de Tachenko comprando chanclas en Simago y tengo así algunos recuerdos. También tengo el recuerdo de un amigo de niños llegando a la pista donde empezábamos a jugar al baloncesto y llegó un día y dijo que su padre le había llevado un entrenamiento en la Malata de la Unión Soviética y que Sabonis había roto un tablero en la Malata. Y bueno, un poco con la crueldad que solo los niños pueden hacer, le dijimos que aquello era mentira, que no podía ser, que era un fantasma. Con los años después, pues leyendo en libros y en hemerotecas, pues era cierto, era verdad. Sabonis, por lo visto, rompió un tablero en un entrenamiento en la Malata con la Unión Soviética. Con quien tuve realmente problemas para hablar fue con Sabonis y fue una entrevista un poco kafkiana porque la hizo de muy mala gana y eso para alguien que no era profesional como yo pues era una cosa que desmoralizaba bastante. Y en el caso de Rusia pusieron una traductora que venía con el equipo ruso que yo tengo la sospecha que la mitad de las respuestas que me dio Sabonis no eran de Sabonis sino de la traductora, y lo insisto porque el hombre este estaba bastante quemado con el tema ese. Después del mundo básquet supongo que eso aumentó aún más la ficción, sobre todo ya para gente de mi generación. Todos los niños empezamos a jugar al baloncesto primero en las escuelas y después ya en las categorías inferiores del montón de clubs que había en Ferrol, clubs de baloncesto. También era pues un poco la generación del baby boom, había muchos más chavales que ahora, entonces en cada barrio, en cada escuela, en cada pista de
de barrios había una canasta y siempre había alguien jugando. Para la ciudad de Ferrol va a ser complicado que en el futuro pueda haber un evento de esas características, ¿no? Reunir durante ese tiempo pues a las selecciones de las más importantes, faltaba realmente España y Estados Unidos del mundo en ese momento en Ferrol, fue algo grande, ¿no? Y bueno, la verdad que no es fácil, todas esas cosas que se consiguieron aquí no son sencillas y como las hemos vivido en primera persona parece que es algo habitual, pero no es fácil el conseguir que un mundial se celebra aquí, que encima saliera todo maravilloso, que bueno, que todo fuera positivo, pues tuvo su repercusión y fue maravilloso. Al final el tiempo acaba dándole valor a cosas que en su momento, por las circunstancias que sean, no se les da el valor ni el mérito a las personas que allí estuvieron para que realmente merecen, como es el caso de lo que fue el Mundo Básquet Ferrol, ¿no? Entonces, claro, había mucho ambiente de baloncesto, es una ciudad donde el baloncesto se respira. Entonces, si consigues algo así, lo vives, bueno, pues le das la importancia a lo mejor como está siendo ahora, después de 30 años. Pero cuando pasa es como que, bueno, vale, fenomenal, es una cosa más. Y no es una cosa más, es una cosa muy importante más. El Mundo Básquet, pues, ¿qué supuso para mí? Pues mira, el ver crecer a Loar y ver la gente tan contenta durante ese tiempo en Ferrol. El principio de una pasión que es el baloncesto y fue el pistoletazo de salida para marcar pues toda mi vida, ¿no? Supuso, pues bueno, si ya me gustaba, ya me encantaba, ya era mi pasión, era por a lo que le dediqué muchas horas, pues después del Mundial todavía mucho más porque conocías otros aspectos que como jugadores era complicado. Entonces un campeonato del mundo fue algo pues para contar a los nietos si juegan a baloncesto y decirles, pues mira, yo estuve en aquella época hace tantos años y yo viví aquello y me lo pasé, a pesar de la tensión, francamente bien. Para los que lo hemos vivido, para los que lo deseábamos, etcétera, etcétera, lo mejor que me puede haber sucedido. Y supongo que al 95% de los ferrolanos. El Mundo Básquet supuso la culminación de un sueño, sin ninguna duda. Fue el acabar de cerrar un círculo en una ciudad que respira baloncesto, que respiraba baloncesto y que respirará baloncesto, porque es una cosa que se va pasando de familia a familia, de padres a hijos, y las huellas de la historia no se borran.